La vanguardia en el arte latinoamericano del siglo XX queda muy presente a través de la obra de un artista que ha creado su propio lenguaje, mezclando metafísica, astrología, letras, música. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos Xul Solar Panactivista, una exposición que nos permite adentrarnos en el universo de este gran creador. ¿Están listos? Desde el Museo Carrillo Gil vamos a comenzar. Y para recorrer esta exposición en donde se muestra parte de la obra de este singular creador argentino, Xul Solar, nos acompaña Vania Rojas. Ella es directora del Museo de Arte Carrillo Gil. Vania, muchas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo para hablar de un artista tan interesante como lo es Xul Solar. Creo que lo que primero tendríamos que saber es a ciencia cierta quién fue él. Bueno, Xul Solar es un artista argentino, nacido hace justamente 130 años. Su carrera prolífica la hace alrededor de los años 20, cuando justamente en Argentina la temática que se trataba en el medio de la pintura eran escenas costumbristas, escenas de la pampa argentina, escenas de este mundo que se abría hacia los paisajes, hacia la naturaleza. Y Xul Solar va a romper esos esquemas en los años 20 a través de su manera de pintar, pero también en la manera en la que involucra muchas otras ciencias y muchas otras disciplinas en su quehacer pictórico. Esto lo podemos ver en la exposición que el Museo de Arte Carrillo Gil presenta en este verano, una exposición curada por Cecilia Rabossi, gran investigadora argentina, y una investigación que surge del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y que el día de hoy se está presentando en este museo. Yo creo que ya todos estamos muy ansiosos por comenzar este recorrido para conocer más acerca de un artista que, como ya nos contó Vania, involucra muchas otras ciencias en su quehacer. ¿Qué te parece si comenzamos, Vania? Por supuesto, vamos a ver la exposición. Esta obra titulada Proa es acuarela y lápiz sobre papel y es una obra aparentemente muy sencilla pero también muy bella. Bueno, esta es una de las obras con las que abrimos la exhibición de Xul Solar, en el primer núcleo que habla sobre Xul Solar y la relación con la literatura y sus amigos involucrados en la literatura. Este primer núcleo nos va a dar cuenta de su estadía en Europa y del regreso de Xul Solar a Argentina en 1924, y una relación que establece con otro de los artistas más importantes pintores argentinos, que es Emilio Pettoruti, y también con el gran escritor Jorge Luis Borges. Esta relación entre Xul Solar y Borges va a ser una relación muy estrecha que los va a llevar a trabajar juntos en diferentes proyectos. En el Museo Carrillo Gil estamos presentando, además de estas piezas, que están muchas de ellas dedicadas y vinculadas a Jorge Luis Borges, una pieza importante que es un escrito, un libro hecho por Borges e ilustrado por Xul Solar. Esto es algo de lo que se van a encontrar en el primer núcleo, que es Xul Solar, la literatura y sus amigos. De hecho, aquí en este núcleo nos podemos dar cuenta un poco también lo que pensaban los otros artistas con respecto a Xul Solar, un hombre que concebía la realidad de una manera completamente distinta, y no solo eso, sino que sentía el compromiso de transformarla siempre hacia la evolución. Entonces eso es muy interesante porque estamos hablando de grandes pensadores en la literatura, grandes figuras que tienen una opinión de este tamaño sobre alguien como Xul Solar. Efectivamente, además aquí lo vamos a encontrar de viva voz de estos grandes creadores. En el recorrido de la exposición vamos a encontrar algunos audios con algunas magnas conferencias de estos personajes como Borges, hablando y refiriéndose del gran trabajo que está realizando Xul Solar en ese momento y rompiendo estos esquemas a través de su enorme relación con las distintas disciplinas en el medio artístico para transformarlas o visualizarlas en este arte de la acuarela. Y en particular en esta pieza, Proa, que es una pieza de 1925,
podríamos decir que se muestra claramente la vinculación de Schul con estas revistas que surgen en la época, revistas que están hechas por varios intelectuales, como la revista Martín Fierro o la revista Vanguardia, en la cual esta pieza proa es una portada para la revista Vanguardia. Es la relevancia de esta bella pieza de Schul Solar. Sí, sin lugar a dudas, este primer núcleo es muy importante para que nosotros nos adentremos en la vida de este gran artista. Vamos a continuar. En esta parte tenemos un concepto muy interesante para describir a Schul Solar, que es músico visual. ¿A qué nos referimos con esto, Vania? Bueno, justamente este núcleo habla de la introducción del ritmo que Schul Solar va a proponer en sus piezas. Una de las obras que simboliza esta introducción del arte, de la música, es esta pieza que tenemos aquí detrás, Tango Argentino, que además justamente es una pieza que se sumó a la idea original de esta exposición, porque es una pieza de una colección mexicana. Habíamos acordado con la curadora argentina que buscaríamos, rastrearíamos obra de Schul Solar en México y encontramos bellas piezas en colecciones mexicanas. Entonces, esta es una pieza que señala claramente esta introducción de la música en la obra de Schul Solar, pero también vamos a encontrar en esta parte algunas grandes impresiones de lo que fue un órgano modificado por el propio Schul Solar, ya que recordemos que él introducía todos estos campos de diferentes ciencias y entre ellas la propia lingüística, para generar nuevos ritmos, nuevos lenguajes. Entre ellos lo que hace es hacer esta gran modificación del órgano, el cual pues prácticamente solamente va a saber tocar el propio Schul Solar, pero lo va a ejecutar con gran inteligencia y va a realizar melodías a través de este órgano modificado, ¿no? En la exposición, a través de la exposición vamos a lograr ver imágenes de este órgano modificado, así como partituras creadas por el propio Schul Solar para poderse ejecutar en este piano. Y es que estamos hablando de una doble interpretación que él daba al arte pictórico, en donde entonces la musicalidad rebasa los límites de lo auditivo para pasar a lo visual. Es un concepto muy interesante que solamente una mente tan adelantada como la de Schul Solar podría visualizar. Efectivamente, lo hacía con toda esta intención de poder involucrar y poder hacer estas líneas divisorias más diluidas entre distintas artes y distintas disciplinas. Las piezas que están agrupadas en este núcleo temático son de una gran ejecución, de una gran belleza y son obras emblemáticas del propio Schul Solar. Obras que están hechas en los años 40, porque recordemos que esta exposición no lleva un orden cronológico, sino un orden de núcleos. Agrupa las obras a través de esas inquietudes que Schul Solar había tenido a lo largo de su carrera artística. Y de esa manera también es mucho más sencillo para nosotros comprender la obra que a veces resulta conceptualmente muy compleja de Schul Solar. Pues creo que en este caso Schul es un artista que nos brinda muchas posibilidades y que como público nos permite entender a muchos niveles las inquietudes del artista. Sí es importante y yo recomiendo al público que visite esta exposición que se detenga y que identifique todos estos elementos que Schul Solar introduce a sus piezas. Son elementos desde banderas, serpientes, habla de la nacionalidad a través de todas estas representaciones, simbologías que están hechas en diferentes idiomas, también simbologías que representan distintas religiones. Entonces yo recomiendo que cuando vengan a esta visita se detengan un buen momento, no solamente a ver, sino a observar, a meterse en las piezas de Schul Solar, que además de coloridas y divertidas son realmente interesantes. Vamos a continuar. Las investigaciones lingüísticas de Schul se concentraron principalmente en la invención, imagínense nada más de quién estamos hablando, en la invención de 2 lenguas. Esto me parece extraordinario.
Sí, efectivamente, su gran capacidad en esta ciencia le llevó a crear dos lenguas. Una es la lengua neocriolla y la otra la panlengua, de la cual se deriva también el título de esta exposición, Xul Solar Panactivista, que quiere decir esta universalidad que maneja Xul Solar. La lengua criolla, la lengua neocriolla, la usaba de manera más continental. Era para generar un diálogo más en el continente americano, en el cual unía a través de distintas palabras extraídas del idioma español, un poco en combinación con el portugués, generaba como toda esta relación de palabras. Y luego estaba la panlengua, que era de un uso mucho más universal. Decía Jorge Luis Borges que Xul Solar era un artista cosmopolita, el más universal de todos, porque Xul no trabajaba, no se quedaba solamente en lo terrenal, iba mucho más allá, también de manera espiritual, obviamente. Su trabajo era tratar de abarcar todos los mundos posibles, literalmente hablando. Este núcleo es uno de los más importantes también, porque aquí vemos estas dos grandes aportaciones que Xul Solar hizo al trabajo del arte de la vanguardia, y se representa muy bien con esta pieza, Paraíso, de 1922, una pieza en la cual podemos ver ciertos elementos como las banderas o rasgos de ciertos personajes que no nos dan una realidad de la nacionalidad de estos personajes. No podemos identificar claramente de dónde son, pero hay rasgos que van combinados entre un poco quizá egipcios, un poco mesoamericanos, en fin, Xul hacía esas combinaciones un poco para identificar también que estas distinciones por rasgos étnicos nada tenían que ver con la relación entre las diferentes naciones. Era por lo que él apostaba. Además son obras muy divertidas. Las vemos y podríamos pensar que Xul es un ilustrador, te lleva hacia otro lugar. Sí, efectivamente, son muy divertidos. Los colores que él utiliza nos llenan evidentemente la pupila, y en particular estas piezas a mí me gustaría agregar también que fueron obras que se introdujeron a la idea original de la exposición, porque son de colecciones mexicanas y tienen una anécdota pues muy particular. Hace ya más de 10 años la Fundación Pan Club, que son quienes resguardan y tienen bajo su custodia la mayoría de las obras de Xul Solar, generaron el catálogo razonado de la obra de Xul. Estas piezas estaban identificadas como en el año en el que se habían realizado, piezas realizadas por Xul obviamente, pero no se tenía la certeza dónde podían estar esas piezas. El Carrillo Gil, al generar esta edición o esta suma al proyecto original, identifica que estas dos piezas justamente están en colecciones mexicanas. Entonces nos da mucho orgullo que esta nueva edición del proyecto haya sumado estas dos importantes piezas, y que además el catálogo razonado pues ya pueda tener esa modificación, que son colecciones mexicanas las que tienen estas obras emblemáticas también de Xul Solar. El siguiente núcleo es espacios habitables. ¿De qué nos habla este núcleo, Vania? Bueno, este es uno de los núcleos más completos en la exposición de Xul Solar Panactivista, y me gustaría que en este núcleo la cámara captara Vuelvilla. Es una pieza del año de 1936. Vamos a tener en este recorrido de núcleo obras muy tempranas, desde los años 20 hasta los años 50. Pero una de las más emblemáticas en el trabajo de Xul es Vuelvilla, que nos habla de una ciudad futura, una ciudad utópica, en la cual está representada a través de esta especie de barco volador. Obviamente Xul se había inspirado en el paso del Zeppelin por Argentina y del despegue del Sputnik también. Entonces es una combinación entre ambas nociones e instrumentos que nos permiten en ese momento viajar hacia otros mundos posibles. Esta pieza, además, que combina el trabajo que hace Xul de esta ciudad
ciudades espaciales, de estas ciudades posibles, de estos mundos posibles. También es un trabajo que refiere muchísimo a esta gran investigación que hizo Jules Solar a través de la arquitectura. En varias de las piezas vamos a identificar enormes edificios con estructuras geométricas muy complejas que van desde los círculos y los triángulos, unos sobrepuestos de otros para generar estos distintos niveles y distintos pisos de grandes arquitecturas, de grandes edificaciones. De hecho, podemos apreciar en varias de las obras que se encuentran en este núcleo, en su obra en general, la influencia que tuvo de otros pintores durante su estancia en Europa. Efectivamente, Schull, como ya lo habíamos comentado, rompe con su época en Argentina, esa llegada de Europa, haber convivido y haber visto muy de cerca obras como Kandinsky, por ejemplo, pues nos remite inmediatamente al trabajo que está haciendo Schull. Y también los paisajes que nos va a representar aquí ya no son esos paisajes de los campos abiertos de Argentina, sino paisajes de ciudades en construcción. Estamos hablando de una modernidad que, si bien él la pudo vivir más de cerca en sus años de estancia en Europa y en Londres específicamente, bueno, pues la va a introducir a estos proyectos que ya va a realizar en Buenos Aires. Estamos hablando de un pintor que de alguna manera llega a revolucionar la concepción del arte en su tierra, en la manera en la que se ven las buenas obras, qué es una buena obra, de qué está compuesto el arte. Entonces él se cuestiona muchas cosas y todo esto lo contagia seguramente a otros pintores latinoamericanos, a otros creadores latinoamericanos, haciendo de este movimiento muy importante para el arte universal. Efectivamente, Schull es una gran influencia para el arte latinoamericano, es uno de los principales artistas del arte latinoamericano, pero sobre todo, más allá de su gran influencia en el tema pictórico, es a través de las relaciones que establece con todas estas artes y con todas estas disciplinas. Ese es el ejemplo a seguir de Jules Solar y el trabajo que hace para hacer mucho más multidisciplinario lo que hoy vemos en el arte contemporáneo, estas multidisciplinas. Schull ya las trabajaba desde los años 20, se adelantó a su época. Es todo un visionario. Vamos a conocer más acerca de Jules Solar. El universo de lo místico, lo esotérico y lo oculto era muy importante para Jules Solar, no solamente en su vida como artista, sino también en su obra. Podemos decir que traspasó todos los niveles en la producción de este artista, creando, por ejemplo, nuevas cartas del tarot, horóscopos. Es una cosa increíble. Sí, bueno, una de las piezas más emblemáticas que tenemos también en esta exposición, realizadas justamente bajo este esquema, bajo este núcleo temático, que es lo místico, lo esotérico y lo oculto, son las cartas del tarot y el ya tan conocido panajedrez. En el caso de las cartas del tarot, lo que hizo Schull fue modificar las cartas de los naipes originales del tarot a través de introducir diferentes elementos de distintas religiones. Vamos a poder identificar ahí religiones del mundo, y también fue agregando de estas dos lenguas que Schull había inventado, de la panlengua y del neocriollo, algunas de las frases que vamos a poder encontrar o algunos de los nombres de estas cartas que vamos a poder encontrar en estas piezas. En el caso del panajedrez, fue una modificación del propio ajedrez que, más allá de ser un trabajo que remitiera a los jugadores a un juego de azar, era un juego en el cual tenían que generar, a través de los movimientos de las fichas del ajedrez, desde música, desde poemas, diálogos de interpretación entre un jugador y otro. Obviamente, el jugador más destacado en esta versión pues era el propio Jules Solar, quien había inventado el panajedrez. Él creía que todo, absolutamente todo en este universo podía ser reinterpretado y recreado. Entonces, esta visión en donde toma, por ejemplo, las cartas del tarot y las reinterpreta con una visión particular y además con un trabajo pictórico muy hermoso. Si ustedes pueden ver las cartas del tarot de Jules Solar, verán que es un trabajo de acuarela sobre cartulina con una minuciosidad hermosa, con detalles que nos hablan de lo importante que era para él transmitir este conocimiento.
Y cuando hablamos del panajedrez estamos hablando de algo que va mucho más allá de un juego de mesa, muy cercano a los grandes jugadores de ajedrez, en donde la estrategia los lleva a un nivel de pensamiento que muchos de nosotros desconocemos, solamente que en este caso ese nivel de pensamiento se manifiesta a través de la creación artística. Entonces es un universo de posibilidades que nos comparte a través de esta obra. Efectivamente, y el Museo Carrillo Gil se ha dado la tarea también de activar el panajedrez. Obviamente no vamos a poder trabajar con el panajedrez original, se han hecho algunas réplicas para que el público que nos visita y viene a ver la exhibición pueda tener uno de estos juegos, que busque a su mejor contrincante y que lo traiga al Museo Carrillo Gil a hacer algunas jugadas con este panajedrez. Tendremos que venir todos a probar nuestra destreza y nuestra creatividad también para poder jugarlo. Pues vamos a ver cuáles son los resultados de esos juegos del panajedrez que inventó Jules Solar. El teatro de títeres para adultos, imaginado por Jules Solar, comprendía una formación muy importante en cuanto a lo místico y lo religioso, como en los orígenes primigenios del teatro, en donde se utilizaba para estos fines. Entonces, él diseñó, ideó y creó los títeres que vemos aquí atrás, este títere de la muerte que es fascinante. Efectivamente, él los creó, los ideó, pero también los trabajó con sus propias manos. Jules era un apasionado del material de la madera. La madera era un elemento que él siempre iba a estar trabajando en sus distintas piezas y lo vemos perfectamente representado en estas obras tridimensionales, que son estas 4 máscaras que vemos aquí detrás, al igual que el títere de la muerte, una pieza que tuvo el privilegio también el público de una de las bienales de Venecia de tenerlo presente, y hoy el Museo Carrillo Gil se complace en tener esta magnífica pieza. También he de decir que se han preparado una cantidad enorme de actividades paralelas a esta exposición, en lo cual algunos artistas contemporáneos, a través del trabajo y de las técnicas como la acuarela y de estar en el marco de esta exposición de Jules Solar, van a impartir talleres en el Museo Carrillo Gil, talleres infantiles, talleres universitarios con la técnica de la acuarela, con la técnica del dibujo, y estas activaciones que también ya habíamos dicho a través del tarot y a través del panajedrez. Entonces, es una exposición que nos da la oportunidad de sumergirnos completamente en el universo de Jules Solar, no solamente de poder apreciar su obra, sino también de vivirlo de otra manera. Eso es algo fantástico que tienen los museos aquí en México, que te brindan una experiencia. Más allá de solamente hablar de lo visual, es toda una experiencia visitar cada una de estas exposiciones. Muchísimas gracias, Vania. La verdad es que es una exposición increíble y qué gusto que podamos disfrutarla aquí en México. Bueno, pues invitamos a todo el público de Canal 11 a que visiten la exposición Jules Solar Panactivista, y no solamente que visiten la muestra, sino que se integren a todas estas actividades que el museo hace y realiza para ustedes. Estamos ubicados en Avenida Revolución 1608, Colonia San Ángel, abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y que entren a nuestra página web y a nuestras redes sociales, en la cual van a tener mayor información de estas activaciones de la exposición Jules Solar Panactivista. Que no nos podemos perder. Muchísimas gracias. La obra de Jules Solar nos habla acerca de su visión de la literatura, de la metafísica, pero sobre todo de la necesidad de plantear un mundo que se reinventa. ¿Qué les pareció este capítulo? Cuéntenmelo en nuestras redes sociales. Ya saben que en Facebook y en Twitter nos interesa mucho conocer su opinión y sus sugerencias de lo que les gustaría ver aquí en De Todo. Y si quieren volver a ver este capítulo o cualquier otro, están todos en nuestro podcast en iTunes y en el canal en YouTube para que los puedan ver las veces que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Yo soy Alexia y los espero la próxima para seguir descubriendo juntos De Todo.